Bienvenidas y bienvenidos al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Bestiario de Oscuro Z, hoy con un nuevo relato misterioso y tenebroso. Hoy vamos a contar una historia que el señor Miguel me contó. Él dice que hace unos 10-20 años atrás su familiar fallecieron, se fueron de este mundo terrenal y que él tenía mucho amor por su familia. Entonces él mantuvo su cuarto de sus papás así intacto por 20 años y no quería que les tocara nada, que se llevara nada. Él tuvo muchos pleitos con su familia, con sus hermanos, con toda la gente, porque muchos de ellos decían, ya deja, tira todas esas cosas, quémalas, sácalas de la casa porque nomás te hacen daño. Él decía, no, yo voy a mantener las cosas de mis papás aquí y aunque a ustedes no les guste, no les parezca, yo las voy a seguir manteniendo. Entonces dice que por eso tuvo muchos problemas con ellos. Sus hermanos siempre que iban pues se enojaban con él porque decía que solamente mantenía un recuerdo, pero para él sus papás eran lo más sagrado que tuvo. Entonces dijo, miren, ustedes van a poder hacer lo que ustedes quieran el día que yo parta de este plano terrenal. Si quieren tirar las cosas, si quieren quemarlas, las queman, pero mientras yo viva, las cosas se van a mantener como están. Así pasó el tiempo y dice que no había ningún problema, el cuarto nadie lo tocaba. Sus hermanos tuvieron hijos y sus hijos tuvieron los nietos y así fue pasando la vida, ¿no? Cuando un día de tantos dice que uno de los nietos, sin que él se hubiera dado cuenta, había entrado al cuarto y sacó una como dice él, que después con los días se descubrió que había sacado una pañoleta, pero que la pañoleta no se quedó con él, sino que una de las amigas de su hermana y de su sobrina se la habían llevado. Y pues él no se había dado cuenta, ¿no? Porque la pañoleta era muy distintiva de su mamá, porque decía que ya no hacían ese tipo de ropas en la actualidad, que ya habían sido como, no sé, como obsoletas o ya caducado ese tipo de ropa, ya no se hacía, ¿no? Pero dice él que así cuando empezaron a ellos a platicar, su hermana le dijo, es que mi hija dice que su mejor amiga se está enfermando. Dice, ¿de qué? Pues no sé, de repente se empezó a enfermarse, se empezó a sentir mal y ahorita ya está en el hospital. La muchacha muy grave. Qué raro. Entonces dice que la sobrina empezó a investigar y dijo qué había pasado. Fue a su casa de la muchacha y ahí encontró la pañoleta de su abuelita. Ella la reconoció porque esa pañoleta siempre la sacaban en las fotografías. Cuando ella se tomaba a su abuelita una foto con su abuelo, de las antiguas, era su pañoleta favorita porque era muy bonita y pues todos la reconocían, ¿no? Con el tiempo y porque habían platicado de esa pañoleta cuando veían las fotos antiguas. Entonces ella reconoció la pañoleta, dijo, ay, se parece mucho a la pañoleta de mi abuela, pero puede ser que ella pudo conseguir antiguamente también sus abuelitos una pañoleta idéntica, ¿no? Decía que la muchacha seguía muy mal en el hospital y uno de sus familiares dijo, desde que trajo esa malvada pañoleta, que quién sabe de dónde la encontró. Dijo, ¿cómo? ¿Qué pañoleta? Dice, sí, trajo una pañoleta que dice que la había encontrado en algún lugar. Ah, ok. Entonces dice que ella fue al hospital y le preguntó a su amiga, oye, me gustó una pañoleta que tenías ahí en tu habitación cuando fui a visitarte. Tus papás me permitieron entrar a tu cuarto porque íbamos a traer algunas cosas y encontré una pañoleta, pero dicen tus papás que esa pañoleta te había causado algo, que desde que llegó a tu casa tú te empezaste a poner mal, dicen ellos. Y dice ella, no, sí, es que, amiga, discúlpame, pero es que tu hijo la tenía y a mí me gustó mucho y él la estaba jugando en el suelo y pues la verdad yo me la traje hacia la casa. Y pues me gustó tanto que me la puse, pero yo no creo que sea la pañoleta la que me causa algún daño. Tal vez estoy enferma de otra cosa. Pero los doctores no encontraban otra situación, ¿no?
Entonces dijo ella, ¿me la puedo llevar? ¿Les puedo decir a tus papás que me la puedo llevar? Le dijo, sí, puedes llevártela. Se la llevó, se la entregó a su mamá y su mamá se la entregó a el señor y le dijo, ¿quién agarró esto? No, es que dice que pues aquí tu nieto se metió al cuarto de papá y mamá que tú tienes cerrado. Entonces en ese momento él entró al cuarto y como las cosas sabían dónde estaban, buscó la pañoleta y realmente no estaba la pañoleta. Le preguntó al bebé tenía como 3, 4 años y le dijeron, ¿tú agarraste esta pañoleta, hijo? Y el niño dijo, sí, pero él inocente, ¿no? Sin saber las consecuencias que había causado. Le dijo, está bien, hijo, está bien, vete a jugar. Y dijo, y el muchacho dice que pues que la agarró, la lavó y que luego se la metieron de nuevo al cuarto de su abuelo. Y casualmente su amiga se empezó a mejorar. Así de la nada. Dice que 2 días ya había salido del hospital y que todos sus síntomas se habían ido. Los doctores también se quedaron de 6 porque dijeron, no, es que esto no es posible. Estabas muy grave casi para partir de este mundo y tú de repente se alivió. Muchos dijeron que era un milagro, que pues que Dios les había ayudado, pero la verdad ellos sabían que ese pañuelo, esa pañoleta que se había llevado, que su mamá espiritualmente le había castigado por haberse robado algo que no le pertenecía. Y la realidad fue así, porque se la quitó al niño y se la robó, por andar llevándose cosas que no le pertenecían. El Señor dice que pues que desde ese momento le puso candado a la puerta para que ni los niños pudieran entrar y dice que todavía ese cuarto sigue cerrado y que no sabe cuánto tiempo va a permanecer así, pero esa es su historia, que las cosas de su mamá realmente pueden dar una maldición a alguien que se las lleve sin su consentimiento. No sabe si fue el espíritu de su mamá o otro tipo, pero fue la consecuencia de haberse llevado algo que no le pertenecía. Y esa es la historia, amigos. Y este relato hay una gran experiencia para que la gente que le gusta ir a casas ajenas a llevarse cosas que no les pertenece, que no se las lleven, porque a veces no sabes qué situaciones puede pasarte por haberte llevado algo sin el permiso de la gente, ni juguetes ni nada. Así como cuando van uno al panteón y no se debe de llevar nada, igual con las cosas de los difuntos tampoco no debes de llevarte nada. Y esa es su historia, amigos. Sé que yo no había escuchado nunca una historia así, pero pues me sorprendió y se me hizo interesante, por eso la estoy relatando. Y aquí va otra historia que el señor Rigoberto me la contó. Dice que él hace como 4 años, uno de sus hijos partió de este mundo. También en condiciones lamentables, toda la familia sufrió mucho, lloró mucho. Dice que pues que era uno de sus hijos, uno de los pequeños, que no era tan pequeño, decía que tenían entre 10, 12 años, pero para ellos era el hijo más pequeño de la familia. Entonces dice que pues que él sintió mucho dolor, su familia y sus otros hijos, por la forma que había partido de este mundo, con mucho dolor y una tragedia. Pero dice él que pues que su mujer, pues ella realmente le dolía mucho, y dice que ella fue al techo un día de su casa y sin querer se llevó todas sus cosas de su hijo y las empezó a quemar, porque ella dijo que jamás iba a regalar sus cosas a nadie, que prefería quemarlas, y ella decía que era como un ritual, que su ropa quemada iba a llegar al cielo con él. Entonces quemó todo su ropa, excepto una gorra que quedó entre todas las cosas que uno de sus hijos la tenía, el otro de sus hijos. Entonces dice que sacó todas sus cosas, todas sus ropas, zapatos, y que pues mucha gente decía, no seas envidiosa, mejor regálala. Y dijo ella, no. Pero él comprendía, el marido, que ella decía eso porque tenía mucho dolor interno, pues la pérdida de su hijo. Dice que pasó el tiempo y que una vez uno de sus amigos, del otro amigo, de su hijo, llegó a su casa, vio la gorra y le gustó. Y le dijo, ay, mira, ¿de quién es esta gorra? Y su hermano no se acordaba.
Dice, pues no sé. Dice, creo que la compré hace mucho tiempo y ahí está. Dice, no me gusta a mí. Dice, ¿me la regalas? Dice, sí, claro, te la regalo, llévatela si quieres. Y aquí ya casi nadie la usa. Entonces dice que el muchacho se llevó la gorra y se la puso. Entonces dice que, pues ya con el tiempo, cuando el muchacho usaba su gorra, pues el hijo de él, dice que su amigo empezó a hablar como su hermano y decía, y decía cosas como que no cuadraban, como que solamente la familia sabía, pero ¿cómo iba a saber el amigo, no? Entonces le cuestionaban, oye, ¿cómo sabes todo eso? No, pues porque yo he estado aquí. Todos se quedaban de a 6 porque luego se iba a su casa a platicar con la gorra puesta. Entonces, en una de tantas, dice que una de sus hijas le dijo, oye, esa gorra se parece mucho a una que tuvo mi hermano, ¿verdad? Y el amigo decía, no sé, puede ser, dice, pero quién sabe. Pero como que le daba laxos de como que el espíritu del hermano que había fallecido le entraba en el cuerpo del otro. Entonces todos se quedaban de a 6 porque decía cada cosa que nadie más podía decirlo, porque como cosas personales, situaciones que habían pasado a la familia y así. Entonces ellos se quedaban de a 6 hasta que la mamá le dijo al hijo, oye, ¿no esa es la gorra de tu hermano? Dice tu hermana. Dice, pues yo la tenía en el cuarto, mamá, pero no me acuerdo bien. Y le dijo al amigo, oye, ¿de dónde sacaste esta gorra? Dice, no, pues él me la regaló. Dice, sí, mamá, yo se la regalé, pero pues no sabía que era de mi hermano. Y le dijo a la mamá, ¿me la puedes regresar, por favor? Y el muchacho en ese momento le dijo una palabra que ella sintió hasta dentro de su corazón. Le dijo, sí, mamá. Y espero que te encuentres bien, mamá, y nos vemos pronto. Ella simplemente se quedó de a 6. El muchacho en ese momento se quitó la gorra y ella le dijo, ¿qué me dijiste? Y el muchacho dijo, nada, señora. Ella simplemente empezó a llorar, agarró la gorra de su hijo y dice que desde ese día la mantiene en su cuarto como un recuerdo de su hijo. Le pide perdón a su hijo por haber quemado todas sus cosas y todo eso, pero decía que pues ella sentía mucho dolor. Y esa es la situación que dice que pasó en su casa, que ellos no sabían que las cosas de su hijo podían tener ese poder de como de poseer a otra persona. Ellos piensan que fue poseído su amigo de su hijo, pero no saben si fue real o fue una fantasía, pero muchas cosas que dijo el muchacho no podía ser posible que las supiera, ya que eran cosas muy personales internas de la familia. Y ese es el relato del Señor. Vean, sé que es sorprendente, amigos. Sé que a veces en las pacas de ropa donde venden ropa usada y todo eso, si no sabían, amigos, la mayoría de las pacas es ropa usada, pero muchas de ellas, amigos, también son ropa de las personas que ya han fallecido en Estados Unidos o en otros lados, y que pues que cuando se deshacen de ellas los echan en sus contenedores aquí en Estados Unidos, donde hay acumulación de ropa. Después van a fábricas, las separan, las mejores las guardan y las revenden. Pero así pasa. Por eso les digo, siempre se les dice que cuando compren paca o ropa de paca, la laven, la limpien. Y yo pienso que también les echen agua bendita, amigos, porque no saben si el espíritu todavía sigue aferrado a sus cosas. Muchas cosas, antigüedades, lámparas, sillas, mesas, televisiones, objetos, muñecos, ropa, cualquier cosa que haya pertenecido a alguien, deja su vibración. Aunque ellos ya se hayan partido de este mundo, dejan la vibración en esas cosas. Y puede ser que el espíritu quede aferrado a ellos porque fue algo que mucho quiso. Y eso es lo interesante de estos relatos, ya que muchos de ellos comentan esta situación. Y así es la historia, amigos. Es sorprendente que cosas, objetos puedan poseer a las personas, pero hay algunos documentales que lo han demostrado. Objetos que dicen malvados, retratos, anillos, joyas,
que a veces tienen un sentido maligno, y a otras cosas como estos relatos que no fue tan maligno, simplemente fue una situación de como que el espíritu no le deseó que tuviera ese objeto. Y esos son los relatos, amigos, y espero que hayan sido de su agrado. Y último relato, amigos, que ese sí me quedé de a 6 cuando lo escuché, porque yo soy un gran coleccionista de cosas de terror. Dice que uno de ellos tantos, el señor Miguel Ángel, el señor Miguel Ángel cuenta que él es coleccionista de arte oscuro o gótico y que colecciona todo tipo de figuras, carteles, muñecos, todo lo que vaya refiriéndose a ese tipo de cosas. Él dice que en una ocasión él encontró un póster muy bonito, gótico, de una mujer parada como en un pórtico muy antiguo y ella vestida así. Y decía que pues que lo compró y que le gustó mucho y lo puso en su recámara, pues era de 1 metro por 50 centímetros de largo. Entonces lo puso en su recámara, le gustaba ver porque era muy bonita la fotografía o el póster que había comprado y lo ponía. Pero él empezó desde 2 días después, empezó como que sentía una sensación de que alguien lo miraba. Él no sabía qué era esa situación. Él simplemente dijo, ay, joder, me siento como incómodo, como que hay algo que me incomoda. Él no sabía. Dice que pasaron como 1 mes cuando de repente algo le jaló las cobijas donde estaba él acostado. Él pues se espantó y se levantó así asustado para ver qué había sido. Pero pues todo estaba normal, las cobijas y todo estaba normal, pero él decía, pero yo sentí esa sensación. Dice que ya pasaron los meses cuando en una noche, cuando empezó a llover, hubo un trueno muy fuerte y que él miró hacia la pared donde estaba el póster o la fotografía gótica que había comprado y vio que esa mujer estaba sacando su cabeza de la fotografía y lo estaba mirando. Él en ese momento se espantó y dijo, ay, no, tal vez estoy alucinando, tal vez fue el relámpago que cayó o la luz o algo que había pasado, pero él no podía creerlo, ¿no? Entonces, desde ese momento, él dijo que pues se deshizo al siguiente día de ese póster porque dijo, no, es que no, ya me han pasado varias cosas y mejor me deshago. Y dice que sí, que lo vendió, que lo sacó en su garage y lo vendió. Y sí, fue en ese mismo día una persona pasó y le dijo, oye, ¿estás vendiendo esto? Si quieres, llévatelo. No lo vendo, si quieres, llévatelo. Como acá en Estados Unidos se sacan las cosas ahí en el jardín, en la puerta, así enfrente, donde está la calle, y cualquier gente se puede llevar las cosas. Y dice que pues que él estaba ahí cuando lo había sacado, una persona pasó y le dijo que si se lo vendía o se lo podía llevar. Y le dijo, llévatelo si quieres, y se lo llevó. Y desde que ese momento dice que más adelante ya no le pasó nada de esa situación de que sintiera esa sensación de que lo miraran o que le jalaran las cobijas o eso. Todo se calmó y él piensa que esa figura traía algo. Él trató de investigar quién lo había hecho, de dónde era, pero donde eran las cosas de segunda mano simplemente dijeron que pues que un día llegó alguien, se los vendió y ya, que no hubo ninguna otra situación. Y así quedó esa historia, amigos. Ya ven que también los objetos pueden llevar algunas maldiciones. Y vean que en esta situación, en la última no fue de ropa, pero sí fue de un objeto que podría estar maldecido o tener algo que podía causar algún daño espiritual. Y amigos y amigas, espero que haya sido de su agrado estos cortos relatos, cortos relatos, y nos vemos en un próximo video. Cuídense, amigos y amigas de este bestiario de Oscuro Z. Hasta luego, amigos y amigas.